Capítulo 5. El deseo de un héroe. El calabozo tenía la característica de que el área se hacía más grande a medida que se iba más abajo. El quinto piso ya era equivalente al tamaño de la plaza central. Yendo más abajo, su tamaño seguía expandiéndose. Para cuando se alcanzaba el piso 40, el tamaño del área era capaz de igualar la escala de la ciudad de Horario. Aunque había pisos en el medio que ignoraban esa regla, básicamente, entender que el calabozo era una estructura cónica generalmente es suficiente. La anchura de los caminos, cada una de las habitaciones y etcétera seguían haciéndose cada vez más amplios, aunque para una expedición o incluso equipos con decenas de personas con deseos de alcanzar los pisos inferiores no era un gran problema. Sin embargo, el punto de partida, el primero piso, todavía era bastante estrecho. En el interior del estrecho camino y habitaciones, el movimiento de grandes fuerzas no se podía describir como libre. Si un ejército quería marchar allí, solo avanzar ya era una tarea desalentadora. Derrotar a los monstruos también se convertiría en una pérdida de esfuerzo. Después de todo, estar parados juntos paralelamente en una habitación cerrada era una violación del sentido común. Por lo tanto, en una expedición donde había un gran número de personas, las fuerzas generalmente se dividirían en 2 o 3 grupos y converger y reunirse en un piso acordado. Sin excepción, cuando la familia de Loki comenzó, también dividieron sus fuerzas en 2 grupos. Hey, Tioni, ¿por qué también hay personas de otra familia aquí? Esos chicos no son los ayudantes que fueron contratados, ¿verdad? Eres una idiota, Tioni. ¿Ya olvidaste la razón por la cual nos retiramos en la última expedición? Ellos son los herreros, Tion. Bajo el liderazgo del capitán de la familia Loki, el Habit Fin Dame, el equipo de avanzada que consistía de aventureros de primera clase estaba a punto de llegar al 7º piso, mientras que el grupo de aproximadamente 15 personas corría sin parar. Tioni y Riviera hablaron alternadamente. Debido a que la última vez nuestras armas no sobrevivieron comparadas con nosotros, el capitán lo organizó específicamente con antelación. Mientras haya herreros con la habilidad de herrería aquí, entonces todas las armas podrán quedar como nuevas otra vez. No está mal, Finn. Sí, después de todo, es demasiado ineficiente llevar grandes suministros de armas de repuesto. Escuché que Loki y la diosa Hefesto tenían una buena relación, así que le pedí a Loki que nos echara una mano. Que nosotros, que no somos una familia de herreros, les roguemos y supliquemos los volverá arrogantes. Realmente quiero un equipo de herreros. Hasta los pisos medios, los miembros de bajo nivel de la familia Loki. En otras palabras, los ayudantes para la expedición tenían el papel de servir como la vanguardia del grupo. Los aventureros de primera clase solamente los seguirían metódicamente, aunque ellos, que solo tenían que usar su verdadera fuerza en los pisos inferiores, parecían hablar frívolamente. En realidad estaban guardando su energía. Asu, ¿escuchaste? Parece que los herreros de clase alta de la familia Hefesto también vinieron. Sí, lo escuché. Impresionante. Exacto. Si ese es el caso, todavía podremos darlo todo incluso en los pisos inferiores. No me contendré. Debo decir esto de antemano. Incluso los herreros de la familia Hefesto no serán capaces de reparar las armas que se rompan. Ante Tion, quien abrazó sus hombros desde atrás, Asu en silencio giró su cabeza hacia ella y reveló una pequeña sonrisa. Después de ver esa sonrisa, Tion también sonrió. Frente a esa chica amazona que parecía haber nacido en la raza equivocada, incluso los fríos sentimientos de Asu Wallenstein no pudieron evitar derretirse, o mejor dicho, Tioni, que era similar a ella como maníaca de batalla bajo las órdenes de su hermana, de vez en cuando jugaría y actuaría acorde a su edad. El grupo de familia de Hefesto, incluso si fue inesperado, no deberían tomarnos el pelo. Relájense. Bueno, aquí está la declaración arrogante de Bate. Siguiendo pegada a los hombros de Asu, Tione le lanzó una infeliz pero interesada mirada. Bate enfrentó la mirada de Tione con ¿qué? Mientras elevaba la comisura de su boca. Ve tú, ¿por qué tienes que utilizar dicha descripción? ¿Despreciar a otros aventureros se siente tan bien? No me gustan esas cosas. No te equivoques. No hago algo tan desvergonzado como sentir superioridad despreciando a esos debiluchos. Simplemente estoy diciendo la verdad. Bate utilizó su barbilla para señalar a la familia Hefesto detrás mientras decía, no pienses que estoy hablando de ellos, ¿de acuerdo? Incluso si ese es el caso, debes hablar y actuar con cautela. De las palabras en tu boca, parece como si deliberadamente provocaras que otros lo malinterpreten. Qué molesto, qué molesto. La predicación de la elfa hace que mis oídos piquen. De todas formas, no interrumpas a los demás de repente, Riviera. Mientras sacudía su cabello increíblemente gris que tenía que controlar, Bate levantó sus cejas impacientemente. Desde el lado izquierdo de su frente, sus mejillas y finalmente a su mandíbula, sus tatuajes con forma de relámpago se distorsionaron ligeramente. De todas formas, incluso si se trata de ustedes, pensar lo mismo que pocos pechos no los llevará a ninguna parte. ¿Te atreves a decir esas cosas cuando tampoco tienes ninguna simpatía cuando ves basura? Todo lo mío solamente fue robado por Tion. Espera un minuto, no digas más de ese tipo de pensamiento distorsionado. De hecho, estaría mintiendo
mintiendo si dijera que simpatizo con ellos. Sin embargo, no mezcles mi compasión con tus insultos. Si se basa en la simpatía por sí sola, siento que eres aún peor, elfo Sama. Finn lo pasó por alto y suspiró. Batty y Riviera continuaron discutiendo. Aunque no estaba apuntando a Riviera con esa frase, los elfos fácilmente entraban en conflicto con otras razas. Incluso el hombre lobo, que estaba entre un lobo y un bestman, de vez en cuando sería terco. Las personas en la escena no se pondrían serias, así que se podría decir que ya se trataba de algo común. Incluso si no estaba relacionado con Riviera, Batty todavía consiguió escapar de su predicación, porque sabían este punto, el resto de los miembros del grupo, incluyendo el líder, no mostraron ninguna señal de detenerlos. Asu solo vigilaba su conversación en silencio. Solo odio a los chicos débiles. A pesar de que no pueden hacer nada, actúan engreídos, eso francamente es repugnante. Solo puedo escuchar los sentimientos arrogantes de una persona en una posición fuerte. Así es, también hubo un tiempo en que eras débil, Bey. Solo estoy permitiéndole sopesar su propio valor. Mientras sentía el peso de Tione colgando sobre sus hombros, Asu murmuró su propio valor al mismo tiempo. Ella tenía una idea. No era compasiva, ni ofensiva y ni extraña, solo era una transparente pregunta. En ese momento, el chico que fue profundamente afectado por esas duras palabras de no saber su propio valor. ¿Qué tipo de sentimientos tuvo y cómo pudo levantarse de ese punto? En su lugar, sus recuerdos se volvieron tenues. Asu inmediatamente y vagamente esbozó el par de ojos carmesí que estaban a punto de llorar en el interior de su mente. Entonces, poco después, levantó la cabeza sin previo aviso y mostró una mirada cautelosa. ¿Son 4 personas? ¿Qué? Eso es lo que decía el rumor. Todas las personas en la escena dieron la misma respuesta exacta como la suya. Tion continuó quedándose cerca de Asu y miró por allí. Bate solo se rascó las orejas de animal en su cabeza. Justo cuando Asu y los otros se preparaban para pasar a través del cruce de caminos, llegaron sonidos de pisadas violentas desde su lado derecho. Eran extremadamente desordenadas. Justo cuando los ayudantes en la vanguardia y retaguardia planeaban tomar medidas correspondientes, Finn levantó la mano para detenerlos. Emitió la orden de detenerse allí por ahora. Poco después, un equipo de aventureros irrumpió en la visión de Asu. Parece que están completamente en pánico. ¿Tratamos de llamarlos y ver? No lo hagas, es por nuestro propio bien. Dentro del calabozo, básicamente no debemos interferir con otros equipos. Oye, ¿qué sucede? Idiota. Ignorando la abatida situación, Tione avanzó por sí misma. Los aventureros, que miraban hacia atrás frecuentemente, de repente se detuvieron por el grito de Tione. ¿Qué pasa, bastarda? Amazonas. Tiona y Ryut. Más bien, la expedición de la familia Loki. Después de que el equipo de 4 personas en el camino vio a Tione y los demás, se aterraron, naturalmente comenzaron a retirarse. Aunque Tione inmediatamente mostró una mirada sorprendida que parecía como si el mundo estuviera a punto de terminar. Batten no lo hizo y se dirigió hacia adelante. ¿Están calmados? Entonces, respondan a estas preguntas. ¿Qué están haciendo? ¿Dejaron a sus compañeros detrás y huyeron aquí después de ser atacados por un grupo de hormigas asesinas? ¿Qué? Hey, no lo digas. Comparado con eso, las hormigas asesinas son 100 veces más fáciles. Ante las palabras que fueron escupidas por los hombres, Batten no entendió y levantó sus cejas. Usando su mirada para preguntar, ¿de qué estás hablando?, los aventureros intercambiaron miradas. Entonces, el hombre que parecía el líder respondió amargamente. Hay un minotauro aquí. Como dije, hay un minotauro. Ese monstruo toro está aquí arrasando en los pisos superiores. Bate solo pudo parpadear en respuesta a la expresión desesperada de los aventureros y se dio la vuelta hacia atrás. Mientras presenciaban el diálogo entre Bate y los otros aventureros, aparecieron expresiones de sorpresa en los rostros de Finn y los demás. Entonces, sin que nadie lo notara, la mano derecha de Asu de repente tembló ligeramente. Podría ser un minotauro que dejamos escapar. Es imposible, ¿verdad? Realmente nos encargamos de todos ellos. Y no tiene sentido si se trata de los que escaparon de nuestra red. La expedición pasada fue hace un mes. Si había un minotauro en los pisos superiores, entonces el número de víctimas entre los aventureros de tercera clase no sería una broma. No he escuchado ese tipo de rumores en absoluto. Realmente lo siento. ¿Podría explicarnos lo que tenía justo visto? Ese sí. Siendo mirado por Finn, quien tenía una actitud decidida, el líder de los otros aventureros comenzó a explicar confusamente. Habían entrado en el calabozo como de costumbre, en las profundidades de un largo pasaje conectado a su habitación. Instantáneamente capturaron la figura de un chico con cabello blanco y un minotauro. Basado en los gritos, parecía que ese chico gritaba y el minotauro le estaba dando un bautismo, así que corrieron a toda prisa. También, el minotauro estaba equipado con una gran espada que usaban los aventureros. ¿Realmente era una gran espada? ¿No era un arsenal del calabozo? Ese sí, no nos equivocamos. ¿Hasta hoy hubo avistamientos de minotauros? No. Si hubiera, entonces habríamos tenido problemas hace mucho tiempo. Capitán, parece cada vez más sospechoso. La familia Loki preguntó sobre la situación específica y confirmó que no
no era uno que pasaron por alto durante su persecución. Al mismo tiempo, tenían dudas sobre la situación. Como un líder con buenos instintos, Finn predijo que era una broma de un dios malvado en su lugar. Por lo menos, ese tema debía estar relacionado con un dios. De lo contrario, sería imposible explicar esa situación. Finn y el equipo de avanzada detuvieron su marcha por completo. ¿Dónde viste al Minotauro? Entre ellos, una chica de cabellos dorados se movió por sí misma. Acercándose a uno de los aventureros, le preguntó en voz baja: ¿en qué piso fue atacado el aventurero? En el 9º piso. Si todavía no se ha movido. Antes de que terminara de hablar, Azu salió disparada. Moviéndose a lo largo del camino por el que esos aventureros habían llegado, corrió como el viento. Azu, ¿qué estás haciendo? Esperen un minuto, chicos. Todavía estamos en una expedición. Finn. Entiendo. Las tropas deben mantener la formación original y seguir adelante. Justo como estaba planeado, diríjanse al piso 18 en la distancia más corta. Te dejaré el mando a ti, Raúl. Kuke, líder, ¿podría ser que estás dispuesto a ir? Mi pulgar se retuerce inquietamente. Quiero ver. O más bien, ¿piensas quedarte atrás, Riviera? Si tus instintos están diciendo eso, entonces debe haber algo sucediendo ahora. Entonces, deja que también participe en esto. Dejaron atrás al resto de los miembros de la familia Loki y la familia Hefesto, que solo pudieron verse el uno al otro. Los aventureros de primera clase que actuaron por su cuenta se dirigieron hacia el 9º piso. El rostro de mi abuelo. Puedo ver el rostro de mi abuelo, el único pariente que tengo, quien me cuidó cuando perdí a mis padres. Su rostro siempre estaba lleno con una sonrisa arrugada, aunque de vez en cuando decía algunas palabras incomprensibles. Realmente quiero ayudar a las chicas lindas y entonces ponerme cariñoso con ellas. Tener hermosas mujeres y bellas chicas sirviéndome realmente es romántico, pero secuestrarlas también tiene una buena sensación. Solo las yanderes todavía deben ser excluidas. Era una persona muy feliz. Mi abuelo parecía haber presenciado personalmente la anécdota de los héroes y menudo me las contaba. Sabiendo eso, en mi cumpleaños, recibí un libro ilustrado que en realidad fue hecho por mi abuelo, algo poco después de su muerte. Esas personas son increíbles. Incluso si están solos, todavía seguirían luchando contra cosas más fuertes que ellos. Era absolutamente imposible que un anciano, aunque dijo que no podía hacer tales cosas, el abuelo siempre alababa felizmente a los héroes. Sin embargo, no ser capaz de ser como un héroe era una mentira. Mi abuelo era muy cool e impresionante. Cuando era joven y estaba a punto de ser asesinado por un goblin, esa persona fue más rápido que todos los demás. Se abalanzó como un rayo y golpeó al monstruo con una pala en sus manos. Su cuerpo, que siempre estaba cubierto por una túnica, era tan corpulento como el de un guerrero. Sus largos brazos no dejaron que los monstruos se le acercaran ni un paso. En este momento, esas palabras resonaron de nuevo. Mi visión inicial de un héroe fue mi abuelo. Si notas que la situación es mala, debes huir. Si sientes miedo, debes huir. Si estás a punto de morir, debes pedir ayuda. Si haces llorar a una mujer, entonces debes pedir disculpas rápidamente. Incluso si eres tratado como un idiota, incluso si eres acusado por los demás, no es algo de lo que avergonzarse. Sobre lo que debes estar más avergonzado es cuando no puedes decidir qué hacer y te quedas inmóvil. Mi abuelo siempre decía eso. Incluso después de que desapareció de mi vista, esas enseñanzas aún permanecían en la esquina de mi alma. Fue mi abuelo quien me hizo decidir sobre un impacto duradero. Fueron las palabras de esa persona las que me trajeron a Horario. Puedo ver el rostro de mi abuelo. En este momento, no me puedo mover. Levantando la cabeza, un minotauro con la saliva saliendo de su boca entró en mi campo de visión. Como si tratara de presumir, sus manos que sostenían una gran espada se encontraban muy por delante del monstruo. Emitió un rugido. Desde el cuerpo que parecía tener una pesada armadura construido encima, no había grandes heridas visibles. Las cicatrices solo estaban en la superficie. Frente a esta realidad, donde la magia no funcionaba, la impotencia dominó gradualmente todo mi cuerpo. No puedo ganar. Esa frase resonó en varias ocasiones dentro de mi cabeza. No puedo usar ninguna fuerza. Mis rodillas que lograron ponerse de pie parece que se caerán en cualquier momento. ¡Boo! La mirada emitida desde el extremo de su visión hizo que mi cuello se contrajera bruscamente, como si nuevo despertara de las frías corrientes del miedo. A cambio, me invadió la sensación de mi fuerza desvaneciéndose gradualmente. No era mi conciencia, sino mi instinto el que comenzó a tratar de evitar la muerte. Si sigo parado de esta forma, seré asesinado. Yo, y también Lily, seremos asesinados. Si no me muevo. Hice todo lo posible para apretar mis puños. Ir a la pared será malo. Al ver al minotauro acercándose, rápidamente me escapé de ese lugar. Si tuviera mi espalda contra la pared frente a su enorme cuerpo, mi ruta de escape será bloqueada inmediatamente. Moviéndome en la dirección opuesta de donde estaba Lily, le di prioridad a regresar a una zona extensa. El minotauro, quien avanzó a toda velocidad, siguió mis movimientos y dio un giro brusco. Asterisco Dogan asterisco coma asterisco Dogan asterisco Dogan asterisco, mientras pisoteaba
golpea el suelo, me siguió desde atrás. Mirándolo desde un lado, se acercaba rápidamente. Dentro de mis ojos temblorosos, el feroz rostro del toro gradualmente se volvía más grande. Bumon, Q. El minotauro estampó violentamente el suelo. Ante el ataque de la gran espada que osciló hacia abajo, también pise el suelo violentamente y me lance al aire. Para responder al ataque desde un lado, salte de cabeza hacia adelante y lo evite. Después de eso, un rugido se escuchó desde atrás de mi cabeza. Al mismo tiempo que mi corazón temblaba, me di la vuelta una vez y me levanté. Me agaché rápidamente y salté hacia atrás. Frente a las grietas en el suelo, no pude evitar sudar. Hice todo lo posible para crear cierta distancia del minotauro. En el instante en que sus fuertes y tenaces piernas cortas pisaron el suelo, la distancia se redujo a cero. Delante de mis ojos muy abiertos, la gran espada plateada recorrió un amplio rango. Mi cabeza se llenó del color rojo sangre, siendo instado por los gemidos del viento. Usé toda mi fuerza para bajar mi rodilla y escape del ataque de muerte segura en el momento preciso. Con un impulso imparable, la gran espada pasó por donde estaba mi torso era originalmente. Incluso algunos de mis cabellos fueron cortados en pedazos. ¡Boo! Mi cabello blanco puro se agitaba en el aire. El minotauro blandió su espada hacia mí mientras estaba en cuclillas. Rebote mientras caía de lado. Un gran sonido siguió. Una corriente de furiosos ataques comenzó, conteniendo un inmenso poder. La espada plateada que fue oscilada para limpiar la sangre emitió un gemido mientras desgarraba todo. Sin importar a dónde fuera, el ataque de la espada con amplio alcance podía perseguirme. Cada vez que sus ocasionales puñetazos y patadas mezclados rozaban mi cuerpo, tenía la sensación de que mi vida se acortaba cada vez más. Mi respiración y los latidos de mi corazón estaban llenos de ansiedad. El bucle continuo de ser forzado a los límites y evadir, donde un mal paso podría llevar a la muerte, oprimía constantemente mi capacidad de pensar. La advertencia sonando en mi cabeza resonaba sin parar. Casi se siente como si mis tímpanos estuvieran a punto de romperse. Cuando me di cuenta, todo mi cuerpo estaba cubierto de heridas. Ese era el costo de rodar por el suelo para escapar desesperadamente de los continuos ataques del minotauro. No había ni siquiera el margen más leve. Fue imposible. Mi cuerpo se llena de lesiones dio el siguiente paso. Si los ataques continúan, los inicialmente ambiguos e interminables escenarios futuros de repente parpadearon en mi mente y me trajeron de vuelta a la realidad un poco. Al instante después de que alcance mi límite, será un camino de sangre. Si continúo así, sin duda será un callejón sin salida. Incluso si puedo quedarme así durante un tiempo, al final no seré capaz de evitar la muerte. Tengo que escapar. Escapar, tengo que escapar. Debo escapar al exterior, no vendrán refuerzos. Bel Sama. En la esquina de mi visión, una pequeña montaña estaba de pie inmóvil allí. Era Lily. Apoyando su cuerpo vacilante, se levantó y miró hacia mí con su visión borrosa. Su sangrado no había parado. Grité con una expresión de extrema urgencia. Lily, huye. Al escuchar ese grito ligeramente triste, su pequeño cuerpo tembló. Al mismo tiempo que escapaba del ataque de la espada, le advertí desesperadamente. Sin embargo, Lily no se movió. Solo se quedó allí con ojos que parecían a punto de estallar en lágrimas. Asterisco K asterisco, la sangre se me subió a la cabeza. Huye, huye rápido. Lily siguió llorando mientras negaba con la cabeza. Quizás porque su conciencia estaba inestable, parecía una niña haciendo un berrinche y no escuchaba. ¿Por qué? Si estás aquí, entonces no podré escapar. Si te vas de aquí, entonces incluso yo podré escapar. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Te ruego que me entiendas. Rápido El sonido de mi rugido voló hacia Lily. Sus lágrimas continuaron fluyendo, al mismo tiempo. El rostro de Lily se distorsionó de dolor y me dio la espalda. Huyendo de este lugar, el sonido de sus pisadas desapareció en las profundidades del camino. De esta manera, también podré escapar. Finalmente, también puedo escapar. Escapar. No es posible, ¿verdad? Si escapo, entonces ¿quién contendrá a este tipo? Si este tipo sale de esta habitación, si lo dejo salir, Lily sin duda morirá. Si este monstruo toro toma a Lily como su objetivo, Lily será, maldita sea. Saqué la Baslar desde el brazal en mi brazo derecho. Suprimiendo mis cobardes pies temblorosos, me enfrenté directamente al minotauro. No entendía si quería llorar o si quería enojarme. Los sentimientos dentro de mi cuerpo ya se habían enredado juntos. Uno de mis pies había entrado en el territorio donde me había abandonado a mí mismo. Al mismo tiempo, continué combatiendo contra el minotauro aunque había una obvia brecha en la fuerza. TCH. Ante el gancho izquierda que llegó, usé la vacilar para golpearlo desde un lado. Al mismo tiempo que mi mano quedó paralizada por el impacto, esquivé la gran espada entrante. La espada corta es incapaz de repeler esa arma. Rápidamente me retiré. Era obvio que estaba siendo reprimido. Mis ojos que estaban distorsionados en la medida en que perdieron su forma original intercambiaron miradas con los feroces ojos del minotauro. Rubu, bru, bububu, nnnn. Habiendo perdido la armadura de defensa, continué luchando ante la muerte. Cada vez que
la gran espada hacía temblar la tierra. Pedazos de piedra añadían más y más heridas en mi apretada camisa negra y mi piel. La respiración del minotauro era muy pesada. Era porque estaba impaciente porque no me podía atrapar. Sin embargo, mi respiración no era mucho mejor. Grandes gotas de sudor se deslizaban por mis mejillas. Mi garganta reseca estaba a punto de llegar al clímax. Las secuelas de la fuerza del minotauro causaban que el terreno cubierto de hierba crujiera una y otra vez. Todo el sonido del calabozo fue creado por nuestro ataque y defensa. Mientras que eran ignoradas por la luz del techo, en esta vasta habitación, dos figuras continuaban moviéndose de ida y vuelta. ¡Fu! ¡Bo! El minotauro dejó escapar un furioso rugido. Era un grito como si me dijera, no escapes. Sin dejar un solo fragmento, recogí todo el coraje dentro de mi cuerpo y yo finalmente me di cuenta mientras bloqueaba con la espada corta, que en términos de velocidad, agilidad, todavía era capaz de luchar. Sin embargo, no podía avanzar. El sonido del destructivo viento rompiéndose pasó cerca de mis oídos, quitándome el calor de mi cuerpo. Mis pies estaban parados por el miedo. El miedo dentro de mi corazón se expandió rápidamente. No te muevas hacia adelante. Justo así sigue retirándote. Solo cubre tu cabeza y huye. Solo cubre tu cabeza y huye. Solo cubre tu cabeza y huye. Siempre y cuando puedas comprar tiempo, es suficiente. Mientras puedas superar este momento, en este caso, si estoy así, es suficiente, ¿verdad? Ignorando mi falta de aliento, evité la espada. Durante este drama, no sé cuántas veces me pasó rozando el dios de la muerte. Mi corazón estaba siendo exprimido y me era difícil respirar. La presión del viento que era creada cortaba mis mejillas. Todo mi cuerpo estaba temblando y, al mismo tiempo, huí. Apuntando a un lado del minotauro cuando todo su cuerpo osciló la espada hacia abajo, me dispuse a dar un rodeo alrededor. Ese era el punto del oponente, en otras palabras, era el único lugar que estaba a salvo. Entonces, en el instante en que entré allí, los ojos del minotauro brillaron con una fuerte luz. Fu, mientras liberaba esos sonidos de resoplidos, el minotauro movió su mirada de la gran espada en el suelo y giró su cabeza para mirar en mi dirección, que, con una postura difícil de hacer, recurrió a un ataque con su cabeza. Lo que crecía en su cabeza, que era extremadamente duro, su cuerno. Me quedé sin palabras ya que de repente me atacó utilizando su cuerno curvo. Sabiendo que no sería de mucha utilidad, aún así levanté el brazal, el cuerno del minotauro fácilmente lo atravesó. Fue suerte que me las arreglara para evitar lesiones mortales. Al parecer el cuerno sobre su cabeza se desplazó ligeramente mientras atravesaba el brazal. Solo causó una herida superficial en mi brazo izquierdo. El cuerno del minotauro todavía estaba penetrando mi brazal. Mientras estaba atravesado sólidamente en un ángulo debajo mi brazo izquierdo, fui arrastrado por encima de la cabeza del minotauro. Fui levantado. Cada vez que el minotauro negaba con la cabeza, fui oscilado como un péndulo unas pocas veces. En el aire que estaba separado un total de 2 metros del suelo del calabozo, todo mi cuerpo fue lanzado alrededor. El suelo parecía muy lejano. Abrí mis ojos y mi sentido de la orientación estaba completamente perdido. Después de haber sido violentamente sacudido, me invadió una sensación de náuseas. Mi brazo izquierdo que se conectaba a mi cuerpo crujía como si las articulaciones estuvieran a punto de dislocarse. Al poco tiempo, después de que el minotauro me había lanzado frenéticamente alrededor 2 o 3 veces sobre su cabeza, frente a mí, fue el brazal el que se rompió primero. La armadura media destruida comenzó a romperse cuando se aflojó la conexión. Al mismo tiempo, el minotauro me lanzó de manera espectacular. Mi brazo izquierdo fue finalmente liberado y fui arrojado alto en el aire. Casi llegué al techo del 9º piso, estaba por lo menos a 10 metros de altura, y pronto comencé a caer. Como una parábola que representaba una colina, continué acercándome al suelo del calabozo. Así de fácil, sin siquiera hacer una postura protectora, la distancia hacia el techo se volvió muy lejana. En un momento, caí. Desde mi espalda, apareció un impacto dramático. Con mi columna vertebral como punto de partida, gritos comenzaron a moverse por todo mi cuerpo. Dentro de mi cabeza, mi conciencia parpadeaba. Mis manos y piernas se retorcían torpemente. Sin la mejora de la resistencia del estado, entonces ya habría muerto. Lo que podía ver con mis ojos eran estrellas. Dejé escapar un gemido ante el dolor que surgió a través de mi cuerpo, cerré firmemente los ojos. Después, pasando por el contacto directo del suelo, se escucharon los pasos del minotauro. Esto es malo. Aunque pensé eso, mi cuerpo no podía moverse como quería que lo hiciera. Mi garganta tenía dificultades para respirar y ansiaba por oxígeno. Entonces, cuando mi cuerpo no podía moverse, solo pude sellar mi miedo a duras penas y hacerlo fluir hacia el interior. Mis dientes comenzaron a temblar. Mis ojos comenzaron a temblar y poco a poco se pusieron húmedos. Tenía miedo. Efectivamente, estaba muy asustado. Era doloroso
doloroso, me dolía, era insoportable. Sin embargo, más que cualquier otra cosa, tenía miedo, en la medida en que no podía levantarme de nuevo. Podía escuchar claramente los sonidos de él acercándose. El pelo de mi cuerpo se levantó al máximo. El minotauro se acercaba tranquilamente. Ya estoy medio muerto de esta manera. Desde mis dedos de los pies, el miedo comenzó a erosionar gradualmente mi cuerpo entero. Sentía como si me estuviera volviendo loco. Sentía como si estuviera a punto de colapsar. Quizás terminar así sería más fácil. Además de mirar el deslumbrante techo del calabozo, no había nada más que pudiera hacer. Las numerosas luces quemaron mis ojos y mis glándulas lagrimales colapsaron en silencio. Ya no puedo hacerlo. Mis manos y piernas ya estaban atadas por el miedo dentro de mi corazón. Solo podía dejar escapar un grito lleno de humedad. El sonido del crujir de tierra se había detenido. La declaración de la muerte que se acercaba poco a poco se había detenido antinaturalmente. Como reemplazo, lo que se escuchó fue el sonido de una brisa. No pude evitar sorprenderme. ¿Qué pasó? Ante ese repentino silencio, solo pude plantear una pregunta. Mi rostro se torció, mi cuerpo no podía moverse. Levantando mi tembloroso cuerpo, miré hacia arriba. Inmediatamente, esa persona estaba allí. Claro cabello dorado, armadura azul pálido, stock plateado. No recuerdo cuándo y dónde vi esta escena familiar. La espalda de esa espadachín femenina estaba delante de mi visión. Mi tiempo se detuvo. Wow. El minotauro tenía miedo. Siendo mirado por ella en silencio, se estremeció mientras comenzaba a retirarse. El sonido del viento gritó en voz baja. Como si la chica estuviera rodeada por el aire que bailaba, la habitación se había vuelto silenciosa. La brillante y transparente presión se enrolló en un remolino. La princesa de la espada, Azu Wallenstein. La encontré. Azu, Tisiach, realmente se metió en este disparate. Aunque pude escuchar pasos que llegaban uno tras otro, mis ojos y conciencia estaban totalmente fijos en esa espalda, no muy lejos en el frente. Aizu-san, como si quisiera protegerme, se enfrentaba al minotauro. Mi cabeza era un desastre. Mis pensamientos no podían mantenerse al día con el desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucederá? Me sentía atraído y no me di cuenta que me había sentado con mi torso. Solo podía mirar su espalda. ¿Estás bien? Bien. Era justo como esa vez, nuestro primer encuentro. Ese rostro delgado se giró ligeramente hacia un lado y dijo las mismas inmutables palabras. Asterisco dudó un asterisco, mi corazón palpitó como si hubiera sufrido un duro golpe. ¿Has trabajado duro? ¿He trabajado duro? Era diferente a esa vez. Añadió palabras de consuelo. Asterisco gaña asterisco, mis latidos susurraron. En este momento, voy a salvarte. Salvarme. El sonido de los latidos de mi corazón comenzó a desbocarse. El color de las cosas dentro de mi campo de visión se restauró. Los colores calientes ardían. ¿Salvarme? ¿Salvado? ¿Una vez más? ¿Por esa persona? ¿Justo como esa vez? ¿Como la vez pasada? ¿Salvar a quién? A mí. Mi cabeza estaba en llamas. El temor que tenía hasta ahora fue completamente arrasado. Justo como un idiota lleno de gas, superé mi miedo. Usando esa fanfarronada desagradable, usando esos sentimientos incontrolables, destrocé totalmente mi actitud horrenda. Levántate ahora. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? ¿Cuántas veces tienes que ser salvado hasta que estés contento? Ya no quiero repetir los mismos momentos. He tenido suficiente de mi yo débil, quien solo puede ser salvado por esa persona. Arroje mi tembloroso cuerpo a un lado. Si todavía hay tiempo para tener miedo, ¿por qué no hacer una determinación? ¿Cómo podría exponer una actitud tan desagradable delante de la persona que anhelo? ¿Cómo podría mostrarle una apariencia tan insoportable a la persona a la que quería transmitirle mis sentimientos? Más que a nadie. Algo como eso. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Si no trato de actuar de manera genial ahora, ¿cuándo debo tratar de actuar genial? Si no dejo que me vea en una nueva luz ahora, entonces ¿cuándo debo dejar que me vea en una nueva luz? Si no me levanto ahora, ¿cuándo debería levantarme? Si no extiendo mis manos hacia las alturas, entonces ¿cuándo seré capaz de alcanzarlas? Mi pie violentamente presionó el suelo y me levanté de un salto. Me levanté y me reorganicé. Salvarme, cogí su mano. Sosteniendo sus manos delgadas que parecían que se romperían fácilmente, tiré de ella detrás de mí. Yo, con mi propia voluntad, di un paso adelante. No dejaré que Azu Wallenstein venga a salvarme de nuevo. Grité desde las profundidades de mis pulmones y levanté mi daga. Ante mí, quien una vez más se levantó, el minotauro me miró con los ojos como platos y entonces, de hecho, dejó escapar una sonrisa sombría, como si quisiera responder a mi voluntad. Señaló la hoja de la gran espada hacia mí. Un enfrentamiento. Ve a la aventura. Por estos sentimientos incontrolables. Hoy comenzaré mi primera aventura. El chico estaba corriendo. El cuerpo que recibió la mirada atónita de Azu se dirigió rápidamente hacia el monstruo gigante que esperaba. Por el pequeño aventurero, bueno, robar la presa de otras personas en el calabozo también es una violación de las reglas. Fuiste rechazada, Azu. Desde atrás de Azu, quien se quedó atrás, Bate habló tranquilamente. Como aventurero, el chico era el que tenía el derecho de luchar primero, y Bate utilizó su nariz para hacer un sonido de risa. Posteriormente, siguiendo a Bate y Tioni también
llegó a la habitación y luego más tarde, Riviera y Finn también llegaron. Bajo su mirada, Bell retiró las cortinas para el comienzo de su batalla contra el Minotauro. Después de mirar a Bell, quien esquivó ágilmente el ataque inicial del oponente, la boca de Bate se volvió circular y exclamó, seguido de un mientras se daba cuenta de algo. Ese cabello blanco, ¿podría ser el chico tomate de ese entonces? Fojaja. ¿Qué? Ese mocoso parece que tiene bastante suerte con los minotauros. ¿Te refieres a aquel que Asu salvó solo en el último momento? Ajá, no puedo estar equivocado. Quizás el minotauro se sintió atraído por él. Le gustó ese mocoso, así que ascendió desde los pisos medios. No digas tonterías, Bate. Ante la advertencia de Tioni, Bat solo se encogió de hombros. Exponiendo una débil y delgada sonrisa maliciosa, miró de ida y vuelta entre Asu y Bell. Es fácil de entender, si ese es el caso. Por supuesto que no querría ser salvado, él no quería que viera su propia estupidez de nuevo siendo salvado como la última vez. Te dije que eso es suficiente, ¿no? Ese chico solo es un LV1, ¿verdad? Absolutamente será derrotado por el Minotauro. Esa fue la decisión del chico tomate, no es algo en lo que debamos intervenir. ¿No es así, Tioni? ¿Puedes no arrastrarme en esto? Frente a Bate, quien tenía una actitud frívola y todavía tenía una sonrisa, Tioni quedó estupefacta. En el pequeño círculo creado por los tres, Tioni dio sus propias objeciones. Sin importar qué lado seleccionemos, todavía no podemos dejar solo al Minotauro. Esto no es un problema de si nos llevamos bien ahora o más adelante. Iré a ayudarlo. No intervengas. Ese mocoso está haciendo lo que un hombre debe hacer. Ya ha sufrido mucho dolor. Es imposible que no lo entienda él mismo. Si fuera yo el que fue rescatado por otros de nuevo, desearía morir. Tu estética no importa. Bate. Tioni se olvidó del estado actual y comenzó a discutir con Bate. Entonces, al mismo tiempo, una voz que parecía desaparecer inmediatamente se acercó. Una pequeña figura arrastró su propio cuerpo y se tambaleó para ponerse de pie. Por favor, aventurero-sama, por favor, salva a Bell-sama. Una Hobby-chan. Kuke, suelten. Lily, que ya había liberado su transformación, se arrojó al cuerpo de Bate y no estaba dispuesta a soltar su ropa. Viéndola con sus manos pequeñas temblorosas y arrodillada en el suelo, Bate estaba obviamente sacudido. Tu bondad será pagada. Lily está dispuesta a hacer cualquier cosa, así que, por favor, salva a Bell-sama. Hey, hey. Frente a la figura de la Javi tratando desesperadamente de tejer las palabras con su tenue conciencia, Bat bajó las orejas sobre su cabeza. Solo en ese momento reveló una expresión débil. Riviera, que caminó hacia Lily desde atrás, dobló sus rodillas y utilizó una mano para cubrir sus ojos. Envolvió su mano izquierda envuelta de su abdomen y de esa forma la abrazó fuertemente en su propio pecho. No trates de sobreesforzarte. Incluso si tus heridas sanan, la sangre perdida no volverá. Los labios de Riviera comenzaron a murmurar suavemente un canto, mientras que una luz color jade salió de su mano que cubría los ojos de Lily. Tal como había dicho, las heridas de Lily sanaron, dejando solo un rastro de sangre. No fue casualidad que Asu y los otros fueran capaces de encontrar esa habitación. Todo fue el trabajo de Lily. Ella, quien no podía abandonar a Bell y escapar por sí misma, solo pudo utilizar toda su fuerza para correr. Fue su fuerza de voluntad lo que le permitió encontrar a Asu, quien llegó al 9º piso. Era el deseo de un ayudante que quería buscar ayuda para su compañero lo que los guió a ese lugar. Te lo ruego, TCH. Bate frunció el ceño en contra de su deseo de ayuda, como si hubiera mordido un insecto amargo y chasqueó su lengua. Se rascó su cabello gris, gari gari asterisco. Luego giró sus pies en un círculo y miró en la dirección de Asu y Bell. ¿Vas a ir? No se equivoquen. ¿Quién querría salvar a esa basura? Solo estoy menos dispuesto a degenerarme en un bote de basura que aplasta a alguien más débil que yo. Después de responder con frialdad la pregunta de Riviera, Bat comenzó a caminar. Dirigiéndose hacia Bell, le gritó a Asu, quien estaba de espaldas frente a él. Muévete, Asu. Déjame hacerlo. Hey, ¿por qué estás ahí parada sin moverte? Alcanzando a Asu y llegando a su lado, Bat de repente detuvo todas sus acciones. Como siempre, la chica que carecía de emociones en su rostro no mostraba ninguna emoción, solo que sus ojos dorados se abrieron en shock. Revelando unos ojos serios, estaba mirando la escena actual. Bate también lo vio. Entonces, se congeló. El minotauro que balancea una gran espada y el chico que oscilaba una daga. Ambas partes se negaban a retirarse un paso y estaban en medio de una feroz batalla de espadas. El sonido de la violenta danza de espadas resonaba completamente en todas las direcciones. El rugido que contenía todo el poder destructivo y el sonido crujiente de una velocidad que parecía cortar cualquier cosa. A través de las intensas melodías, se transmitió a los tímpanos de Bate y finalmente a todos los rincones del calabozo. Los ataques de la luz blanca plateada y la luz de color azul purpúreo se pasaban el uno al otro. La mirada que veía la luz blanca plateada cortar inmediatamente vería una luz azul purpúrea dibujar un arco. De nuevo, el Minotauro y Bell se enfrentaban mutuamente y tenían una batalla igualada. ¿Quién dijo que era un LV1? Tioni y los demás también notaron cómo
cómo sucedía la batalla. Basado en la situación, el Minotauro, que utilizaba activamente su capacidad física para desatar ataques continuamente, tenía la ventaja. Sin embargo, el pisoteo del que todos estaban convencidos no apareció. Solo había un combate a muerte que tenía apostadas las vidas de ambos como iguales. Otro sonido de explosión excepcionalmente agudo estalló, moviendo sus miradas de Bell, quien rechazó la gran espada usando una daga. Tione y los demás movieron sus miradas hacia la dirección de Bate, mientras preguntaban silenciosamente. Bate estaba completamente mudo, si recuerdo correctamente. Una voz tranquila se escuchó. Bate, quien no podía dejar de temblar, ni siquiera sabía qué expresión tenía en el rostro y giró su cabeza hacia atrás. Finn Dane, quien era su capitán, se acercó con pasos cortos. Mientras sostenía su lanza larga, que era su arma, se detuvo junto a Bate y le preguntó en voz baja. Hace un mes, en tus ojos, el chico era un nuevo aventurero novato, ¿no es así, Bill? En el otro lado, las chispas estallaron. El viento entró por el hueco entre sus piernas rápidamente y una luz carmesí iluminó los rostros de ambos. Frente a los ojos azules que lo miraban, los ojos de Bate temblaban y no podía moverse. Efectivamente era un novato sin experiencia. No se había equivocado, el chico que fue acorralado por la persecución del Minotauro. Él no tenía nada de ya sea lo básico por luchar o estar mentalmente preparado para luchar. De una sola mirada, cualquiera sabría que era un aventurero novato, un desagradable aventurero que causaba risa. Después de eso, ¿qué sucedió? Él había cambiado por completo. El chico que actualmente se enfrentaba contra el Minotauro no tenía ni una pizca de sombra del aventurero vago y estúpido que Bate detestaba. Y efectivamente, pudieron ver un atisbo de su fuerza. Estaba en duda si era un aventurero novato. En un mes, en tan solo un mes, tan solo en el lapso de 30 días o menos, incluso un aventurero extremadamente talentoso no sería capaz de obtener un crecimiento tan increíble. En comparación, la gran mayoría de las tasas de crecimiento de los aventureros tenían la velocidad de una tortuga, escapando de la parte inferior y un extraordinario e increíble ascenso. Bate solo pudo quedarse allí inmóvil, mirando a Bell, quien parecía haber cambiado completamente en otra persona en tal corto periodo de tiempo. Además de tener dudas, no podía pensar en nada. Lo que se extendió por su corazón eran los hechos desconcertantes y estremecimiento. Al lado de Bate, Azu también observaba a Bell. Sus ojos dorados, que se desbordaban con brillantes luces transparentes, mostraron sorpresa, pero al mismo tiempo también revelaron un poco de interés. Un grito estalló. El monstruo y el humano se enfrentaron de frente y continuaron la batalla de poder y velocidad. Naturalmente, las hermanas amazonas también se sintieron atraídas por Azu y el lado de ellas, Riviera, quien sostenía a Lily, también se unió. Nadie era capaz de creerlo, y solo pudieron mirar fijamente la batalla entre un humano y un monstruo de una sola cabeza. Cada uno de los aventureros de élite de la familia Loki solo podía ver el combate a muerte. En la opinión de ellos, que se les permitió ser llamados aventureros de primera clase, naturalmente era una batalla torpe. Era una batalla de bajo nivel que estaba fuera del alcance de incluso uno solo de sus dedos de los pies. Sin embargo, al mismo tiempo, hubo una existencia que capturó sus ojos y evitó que miraran hacia otro lado. Por lo menos, había algo que lo impedía. Algunas personas estaban atónitos, algunos tenían una mirada aguda y algunos observaban en silencio. Las múltiples chispas dispersas volaron. Un agudo sonido del viento se escuchó. Un resplandor tenue, como si cortara el espacio circundante y envolviera la escena. En pocas palabras, era como la página de un cuento de hadas. El tiránico monstruo vaca y el pequeño chico, quemando la vida del otro e iniciando una violenta batalla de espadas. Tione lentamente entrecerró los ojos. Menor que Argonaut. Era un mito. Era una historia donde un chico que tenía el sueño de convertirse en un héroe fue a salvar a la princesa de un cierto país que fue llevada por la fuerza a un laberinto por un minotauro. A veces fue engañado, a veces fue utilizado por el rey. Una divertida historia sobre un hombre que fue confundido por las palabras floridas de muchas personas, con la sabiduría de su amigo, un arma obtenida de un elfo. Paso a paso, fue a salvar a la hija del rey, el nombre de un héroe divertido. Realmente es como ese cuento de hadas. Las manos de Tione se envolvieron alrededor de su pecho y observó la escena de la lucha del chico contra él, Minotauro, como si fuera un tesoro. Una sonrisa que surgió en silencio a través de los recuerdos de su pasado se mantuvo en el rostro de la chica y, añadido algún espíritu en su rostro, justo como las ondas en el agua, el sonido del murmullo tocó ligeramente los oídos de todos los que estaban presentes. El sonido del timbre se dispersó, la figura blanca y la figura marrón se enfrentaron juntos. Bajo la mirada de todos, la batalla que era como un cuento de hadas entró gradualmente en el clímax. Mi cuerpo se siente ligero, mi mente está despejada, mis pensamientos están rugiendo. Pasando a través de los huecos de los ininterrumpidos destellos de la gran cuchilla, me dirigí hacia adelante, utilizando el rugido de mi propio cuerpo para resistir el grito que bañaba todo mi cuerpo. Me dirigí hacia adelante, para apoderarme de la victoria que excitaba todo mi cuerpo, me dirigí
seguí hacia adelante. El enemigo enfrente de mí ahora mismo es mi todo. Era la primera vez que pensaba así. No es una ilusión desagradable. No es una vanidad tediosa. No es el deseo inalcanzable que solo podía ser realizado en su sueño. Quiero convertirme en un héroe. Quiero convertirme en un héroe capaz de derrotar a este monstruo. Incluso el débil yo se levantará y te mostrará. Quería ser un hombre que era un poderoso héroe. Esta era la primera vez que pensaba en así en el fondo de mi corazón. Quiero convertirme en un héroe. Fraye de repente dejó su silla y se levantó en el acto. En el mismo momento, la batalla de Bel y el Minotauro estaba en pleno apogeo. Enfrente de la ventana redonda que estaba suspendida en el aire, Fraye se puso de pie inmóvil. Sus ojos plateados se ampliaron en estado de shock. Esto no puede ser, ¿en serio? Era conocido como espejo de Dios. Tenía un poder de Dios que le permitía ser utilizado en el mundo inferior. Originalmente, solo se utilizaba para mirar hacia el mundo inferior desde el cielo y concedía la habilidad de ser capaz de ver lugares distantes, pero para que los dioses disfrutaran de las celebraciones del mundo inferior, se reconoció como la única excepción. Por supuesto, además de celebraciones, estaba prohibido para otros asuntos privados. Si eso era descubierto, inmediatamente serían enviados de regreso al cielo. También, el espejo de Dios también tenía una variedad de modos de canal. Las vibraciones especiales rápidamente serían descubiertos por los dioses en los alrededores. Por lo tanto, sin importar que Dios fuera, ninguno de ellos había hecho ese tipo de estúpido comportamiento autodestructivo. Sin embargo, esta diosa de la belleza, Fraye, utilizó su belleza para engañar a todos los dioses circundantes, hombres, a través de un contrato en el que prometió, solo hoy no causará ningún daño a ninguna familia y solo parte del calabozo, un camino se abrió sin pasar todos los riesgos conocidos. Todo fue para presenciar esa batalla. Por medio de la escena que vio a través del espejo flotando enfrente de ella, la expresión de Fraye cambió de shock a alegría y, finalmente, se fijó en ella como si estuviera en trance. Fufu. ¿Has visto, Ater? Esta hermosa escena era luz. El alma de Bel había alcanzado el grado en el que brillaba, en la medida en que picaba los ojos de Fraye. Mientras liberaba una luz tan brillante, su color seguía siendo claro y transparente. Era meramente un deseo. No había intención o planificación, tampoco había ninguna suciedad o vileza. Era puramente un deseo inocente. El chico había hecho un deseo hacia algo. Dentro del cuerpo de Bel, las posibilidades ya estaban brotando. La batalla aún continuaba. Bel y el Minotauro frecuentemente intercambian las posiciones de cada uno. Las cuatro piernas constantemente pisoteaban, rozaban y desgarraban la zona de césped, y muchas y numerosas veces pasaban entre sí. Ambos estaban enredados juntos y sus acciones no se detenían. No te dejes engañar por su tamaño. Bel ferozmente levantó sus ojos e inyectó su fuerza de voluntad en su cuerpo. Al tratar de romper las cadenas para ser liberado de la maldición, el diccionario de Bel ya no tenía la palabra retiro sin ningún tipo de cobardía. Bloqueó constantemente los feroces ataques del Minotauro y con valentía lanzó cuchilladas mientras apuntaba a las aperturas. Solo es más grande en tamaño. Mira cuidadosamente, no cierres los ojos. Bel le dijo a sus ojos. La monstruosa fuerza del Minotauro en efecto era una amenaza. Si recibía directamente un ataque, sin duda sería un golpe fatal. Incluso solo rozándolo, su cuerpo quedaría un poco paralizado. La especialización del poder destructivo hacía que se necesitara solo un ataque para abrumar al enemigo. Sin embargo, a pesar de ser el caso, la premisa de tomar un ataque todavía no podía superar los límites de una premisa. Siempre y cuando no golpear, un golpe mortal de la gran espada solo sería una decoración. La visión de Bel había alcanzado un grado sin precedentes de distinción. Sus ojos carmesí miraban más allá de la expresión del Minotauro. Incluso la contracción de sus músculos fue capturada fácilmente, limpiando su miedo y tratando de mirar por encima. El gran cuerpo del enemigo le dio una considerable cantidad de información a Bel. El cuerpo del enemigo a menudo giraba violentamente. Sus músculos se inflamaban en una medida violenta, comunicándole diversa información sobre el momento del ataque hasta la dirección del ataque. Las acciones del Minotauro eran torpes y tontas, en la medida en que Bel podía predecir fácilmente sus acciones. Ya he luchado muchas veces contra esa persona que era mucho más rápido que este hijo de puta. Comparado con la chica que le enseñó, el enemigo frente a él solo podía considerarse como una marioneta en movimiento. Incluso la propiedad especial de equiparse el arma de un aventurero solo era utilizar una gran espada. No había nada más que eso. Algo así no podía compararse con la chica a la que aspiraba. El ataque del Minotauro no lo golpeará. No dejar que lo golpee. Todos y cada uno de sus golpes con un montón de lagunas pasaron por el aire sin ninguna excepción. Fueron bloqueados por la daga negra que había experimentado mucho a través del arco de la espada. Bel empujó su velocidad hasta los mismos límites y esquivó los ataques del Minotauro y se defendió continuamente. Desde el principio, ¿qué demonios es esa daga? Rechazo la gran espada que es muchas veces más grande que ese chico. No, aunque también existe el factor de rendimiento del arma. Maravilloso. Está usando
técnicas para disolver los ataques del Minotauro. La luz azul purpúrea brilló de nuevo y se precipitó hacia la gran espada. Parados al lado del otro y viendo esa escena, Riviera y Finn respondieron la pregunta debate. Aunque las habilidades de la daga de Hestia aumentaban basándose en el estado del usuario, aún así sería impotente si se enfrentaba directamente a la gran espada, que era más de 2 metros de altura. Junto con la increíble fuerza física del Minotauro, en términos de fuerza, perdía enormemente. Cuando Bell se enfrentaba a la gran espada entrante, apuntaría a un lado y la desviaría, causando que la trayectoria del ataque, que casi lo acorralaba, pasara y permitiendo que su cuerpo escapara a través de las brechas más pequeñas. Era una defensa férrea que no permitía el más mínimo descuido. El método de recibir un ataque que le robó a Asu, junto con su constante perfeccionamiento de la técnica y su capacidad para responder al instante, ya había grabado profundamente las enseñanzas de la chica en sus huesos, dándole a Bell y al Minotauro un equilibrio de poder. A partir de su reunión secreta con la chica de cabellos dorados, todo lo que Bell aprendió dio sus frutos en esta batalla. Su velocidad efectivamente es superior al Minotauro, pero sus ataques no funcionan. En la mirada de Tion, que entrecerró ligeramente sus ojos, y Tion, cuyo cuerpo temblaba completamente, después de que la daga de Hestia en su mano derecha repelió el ataque de la espada, Bell intentó utilizarla, vacilar en su mano izquierda para contraatacar, pero fue repelido fácilmente. La espada corta podría solo pasaba ligeramente a través del cuerpo del Minotauro. Era evidente que el alcance de la herida aún no podía llamarse daño. Poder causar un rasguño ya era para estar agradecidos. El Minotauro respiraba con dificultad, entonces provocó que Bell escapara desde dentro de sus brazos. La carne del Minotauro es difícil de cortar. Esa fue la evaluación imparcial de la principal de la espada, que había cortado a través de numerosos monstruos. Su carne retumbante de ninguna manera era una decoración, mientras que los fascículos musculares ya tenían una fuerza a tener en cuenta. Además de excesivas capas acumuladas, hacía que el oponente sintiera que estaba cortando goma. Además de eso, su durabilidad era alta. La piel del monstruo era muy valorada como botín. La defensa del Minotauro ya se había convertido en una estructura en la que ningún ataque a medias podía hacerle daño. Su piel también tenía el efecto de resistir contra el calor y el frío, y era considerado como un tesoro por las personas. Esa también era la razón por la que entre los monstruos en los pisos intermedios se destacaba por su inmensa fuerza y durabilidad. A menudo se trataba como un representante para muchos aventureros y se grababa profundamente en sus corazones. TCH contra el Minotauro, que demostró el ataque y la defensa, la situación de Bell empeoraba cada vez más. Originalmente, ya existía una brecha inalcanzable entre el Minotauro LV2 y el LV1 Bell. Allí era donde estaba la ventaja inquebrantable del Minotauro. Para Bell, esa era una brecha en términos de habilidades básicas que causaba desesperación. Las habilidades innatas del monstruo, estado, presionaban abrumadoramente las técnicas que perfeccionó. Bell-sama, debido a mostrar cierto grado de recuperación y ser colocada abajo por Riviera, Lily luchó para decir en voz alta el nombre de Bell. Bajo su mirada, Bell cayó al suelo brevemente y rodó por el suelo para esquivar la espada. El Minotauro inmediatamente lo siguió preparándose para aplastarlo con sus cascos. Bell utilizó su rápida velocidad natural para realizar un escape de emergencia mientras lo acuchillaba con la daga de Hestia, la cual fue bloqueada por la gran espada de nuevo. El agudo sonido metálico resonó. Ante el Minotauro, que estaba alerta contra la daga de Hestia, la ansiedad de Bell se reveló. No había duda de que el monstruo ya se había notado que la daga de Hestia era la única arma de Bell que efectivamente podría dañarlo. Al mismo tiempo, Bell también lo notó. El enemigo, el Minotauro, se preparaba para mostrar su verdadera fuerza en el momento en que la daga iniciara un ataque. Tenía la intención de abandonar la defensa y entrar en una posición de ataque, cortando la carne, rompiendo los huesos. El enemigo era extremadamente bueno en ello. Desde la luz dentro de la profundidad de sus ojos y el cuerno anormal que fue cortado, esto fue lo que le dijo su intuición a Bell. Hijo de puta. Abrió un poco de distancia y recuperó su postura. Bell utiliza un enfoque hábil y extendió su mano derecha por impulso. Los ojos del Minotauro se agrandaron. Firebolt. El rugido del relámpago de llamas estalló. Siguiendo el sonido de la explosión, el enorme cuerpo se vio obligado a retirarse. Incluso el techo del calabozo podía escuchar los rugidos del Minotauro que venían del lado opuesto de las llamas. ¿Canto esa magia? No parecía como si hubiera susurrado un canto. La razón por la que la batalla entre el LV1 Bell y el Minotauro LV2 pudo establecerse se debía principalmente al resultado de la magia, mientras que sus capacidades físicas ya estaban en una situación de desventaja, y fue arrinconado en numerosas ocasiones, confiando en esa magia de lanzamiento rápido. Sobrevivió a los momentos desesperados. Sin embargo, no hubo ningún efecto. Es demasiado débil. Todavía está lejos de ser un golpe decisivo. A pesar de que la velocidad
velocidad de lanzamiento es realmente sorprendente, escogió al adversario equivocado. Si fuera contra los humanos, sería útil. Los inconvenientes del Firebolt se demostraron aquí. Su poder era bajo. En efecto, había cicatrices en el cuerpo de más de 2 metros de alto del Minotauro. Su cuerpo entero estaba cubierto de marcas de quemaduras debido al rayo de llamas, pero eso era todo. Todavía no era de una herida grave. Independientemente de si una magia promedio podría hacerlo, por lo menos era imposible que el Firebolt lo matara con un golpe. Su poder de fuego todavía era demasiado inmaduro. No hay nada que pueda hacer. Todavía es demasiado pronto para tomar una decisión. Aunque quiero decir eso. Frente al amenazador Minotauro que se precipitó, Bell fue atrapado una vez más en una batalla defensiva. Mirando a Bell, quien lentamente se vio forzado a defender por más tiempo, Riviera y Finn simple y tranquilamente observaron. Sin importar cuán desesperadamente Bell luchara contra el Minotauro, si no podía atacar, la posibilidad de la victoria nunca vendría. Incluso si tenía como objetivo el pecho del enemigo y apostaba a una muerte con un golpe, seguirá siendo bloqueado por el exceso de músculos. El corto alcance de la daga no sería capaz de golpear directamente la piedra mágica y no podría realizar un golpe eficaz. Como estaban las cosas en este momento, el único método que quedaba reunir la determinación de ser destrozada y liberar un ataque especial. En el instante en que el Minotauro había decidido adoptar tácticas, sus posibilidades de victoria eran del 99%. Un ataque ineficiente, en cualquier situación de combate, es fatal. El Minotauro rugió. Se inculca toda su fuerza y ferozmente osciló la gran espada hacia abajo y causó que la hoja de la Basilar, que no fue capaz de evitarlo, se rompiera en dos partes. El rostro de Bell se endureció inmediatamente. Ya no tiene un arma. Las palabras de Finn flotaron a través de los vientos. El ataque con abrumadora fuerza bruta dividió la tierra y creó un pequeño cráter. Cubriendo su rostro con su mano izquierda que sostenía la espada corta quebrada, Bell fue mandado a volar debido a la onda de choque. Después de un corto periodo de tiempo flotando en el aire, cayó al suelo al siguiente instante. Si se trata de un arma, entonces hay una aquí. Él abrió los ojos y apuntó a la gran espada del Minotauro. Arrojó los restos de la espada corta, que estaba por encima de su cabeza con todas sus fuerzas. La espada corta se dirigió en línea recta atacando repentinamente al Minotauro. La Basilar, que ya había perdido la mitad de su hoja, brilló en sus ojos. La espada curva dejó escapar una fuerte e intermitente luz. Ante la flecha plateada que de repente se dirigió hacia su rostro, el Minotauro solo pudo bajar su cabeza y girarla. Uno de los cuernos sobre su cabeza derribó fácilmente la espada corta. En el otro lado, Bell ni siquiera miró esa escena hasta el final e inmediatamente tomó medidas. Bah. La reacción del Minotauro, quien se distrajo debido al ataque de la espada corta, fue un poco lenta. Desde una postura baja, Bell se preparó para apuñalarlo con su mano derecha, en la que estaba la daga de Hestia. Los ojos del monstruo que fue entrenado cambiaron drásticamente. Intentó defenderse contra el ataque de la mano derecha de Bell, que todavía estaba oculta bajo la parte inferior de su cuerpo. Levantando forzosamente la gran espada desde el suelo, la utilizó como escudo y la colocó delante de su cuerpo. Funcionó. Los ojos del Minotauro, que se abrieron a sus límites, mostraban miedo. Oculta detrás del cuerpo de Bell, el color de la hoja que estaba a punto de reposicionarse no era negro. Era una hoja blanca. Solo era la daga. Después de lanzarla al Basilar, sostuvo secretamente la daga de Hestia en su mano izquierda. La luz azul purpúrea se desbordó desde las sombras en sus brazos. La dirección en la que sus ojos carmesí, a lo que Bell apuntaba, era la gran espada. Bo, sosteniendo la daga de Hestia en un agarre inverso con su mano izquierda, se dirigió hacia la mano derecha del Minotauro que sostenía la gran espada. Mantener una postura inestable fue para alertar al oponente de su puñalada y causó que levantara la gran espada, dejándolo excesivamente desprevenido. Asterisco Gusuri asterisco la daga negra se enterró completamente en la muñeca derecha del enemigo. Ya sean los huesos o las fibras musculares, todos fueron cortados en pedazos. Mientras que el Minotauro emitía un grito de angustia, Bell no dudó en torcer la hoja y utilizó toda su fuerza para hacer que la gran espada en su mano derecha volara al aire. La sangre salpicó por todas partes. Desde lejos, Finn y los demás abrieron sus ojos en sorpresa. El Minotauro levantó el rostro hacia el techo. Ignorando los gritos explosivos, Bell solo se arrodilló y se levantó de un salto desde ese lugar. Como si quisiera utilizar ese cuerpo gigante como una escalera, usó sus piernas para pisotear al Minotauro y se dirigió a sus hombros. Luego, saltó hacia el cielo. Estiró sus delgadas manos hacia adelante con todas sus fuerzas. La gran espada que estaba recubierta volaba en el aire. Las yemas de sus dedos y la larga y amplia empuñadura de la gran espada, que se sacudía en el aire en una trayectoria circular, se pasaron entre
entre sí. En el siguiente momento, estaban firmemente entrelazados. Entonces, con un movimiento suave, cayó al suelo. El Minotauro, que aún sufría por el dolor debido a su muñeca siendo cortada, se dio la vuelta y saltó hacia Bel, que aterrizó detrás de él. Como si estuviera declarando, devuélvemela, su musculoso brazo izquierdo intentó recuperar la gran espada. Con la espalda hacia el Minotauro, Bel sostuvo la espada con su mano izquierda y poco a poco se dio la vuelta. Extendió su brazo derecho tranquilamente y gritó: Firebolt, una explosión. Debido al disparo desde una distancia muy corta, el cuerpo del Minotauro flotó desde abajo. La velocidad y explosiones de los relámpagos de llamas suprimieron sus pasos y lo obligaron a retirarse. Su piel se carbonizó, retazos cayeron de su cuerpo en donde fue afectado directamente por las lanzas de fuego. Siguiendo eso, la explosión devastó la atmósfera. Junto con el humo ondulante, incluso las áreas verdes se quemaron y fueron erosionadas por las llamas escarlatas. La situación era muy crítica. Dentro de la visión de la explosión, lo que de repente atravesó el humo negro fue Bel acuchillando con la gran espada con ambas manos. Balanceándola desde arriba hacia abajo, lo golpeó con todas sus fuerzas. A lo largo de su cuerpo como de hierro, se dibujó una gruesa línea roja. Lo golpeó. La sangre salpicó desde las heridas, el suelo se llenó de patrones de manchas. Aturdida, Fiona dejó escapar una ovación y el Minotauro se tambaleó inestablemente unos pasos atrás. Bel no perdió esa oportunidad. El Minotauro, cuya arma fue robada por el enemigo, abrió sus colmillos. La pesada hoja dejó escapar un torbellino y desde la mano de Bel fue liberado un flujo destructivo. Se trataba de un ininterrumpido asalto de poderosos golpes. La gran espada fue desencadenada continuamente sin parar. Su método es realmente tosco, pero está presionándolo. Honestamente, las habilidades de Bel con la gran espada definitivamente no parecían a nada buenas. En lugar de decir que él balanceaba la gran espada, era mejor decir que la gran espada lo balanceaba a él. Por lo que los otros veían, su delgado cuerpo definitivamente perdería contra ese metal súper pesado. Sin embargo, el impulso furioso definitivamente abrumó al Minotauro. Como si fueran remolinos de viento, la espada se precipitó interminablemente y con los rugidos de Bel, las cuchilladas plateadas lo atacaron. El monstruo toro temblaba. No se recuperó desde el instante en que la situación de la batalla se invirtió y ni siquiera podía defenderse adecuadamente. Su cuerpo aturdido fue violentamente reprimido y sufrió cuchilladas consecutivas. En la escena en la que la sangre volaba por todas partes, el cuerpo del Minotauro ya estaba lleno de heridas. Hasta justo antes, el daño que no pudo realizar lentamente se acumulaba poco a poco. El asustado Minotauro emitió un rugido, como si tratara de decir: no te dejes llevar. La ira comenzó a surgir a través la totalidad de su cuerpo y al mismo tiempo recuperó sus salvajes instintos bestiales. Incrustó sus pies en la tierra y no les permitió retirarse, como si no estuviera dispuesto a ser inferior a Bel, y comenzó a presionarlo. La batalla final comenzó. El enredado impulso y el espíritu causaron que el aire se estremeciera de nuevo. Los rugidos mutuos que ya habían perdido su significado resonaron a través de todos los rincones del calabozo, como si tratara de hacer resonar los golpes lanzados por el monstruo y las oscilaciones de la gran espada hechas por el humano, como si se tratara de una contienda entre las habilidades con la espada de un humano y la fortaleza de un monstruo. Este había lanzado lo que estaba en peligro a los cielos. Era puramente una contienda frontal. Numerosas repeticiones de atacar y retirarse, acelerando y parando. La gran espada causó que el monstruo lo golpeara con un horrible golpe. El puño que golpeó la gran espada que fue levantada para defender causó que la frente del enemigo se desgarrara. La cuchillada que se cruzó con el oponente aplastó sus huesos y dividió sus músculos. Una pezuña cayó en el suelo. Las flores fueron cortadas por la espada. La feroz violencia causó que todo se convirtiera en polvo. El escenario se derrumbaba lentamente, forzando todas sus fuerzas o perderán. El duelo absolutamente no parara. Nunca se darían por vencidos. No podían detenerse, no podían parar. Absolutamente no cederán. La sangre cubriendo la espada plateada estaba llena de huellas de pezuñas. Chispas saltaron y una vez más lucharon. El final del duelo se acercaba, todos podían verlo. Bel utilizó toda la fuerza de su cuerpo para liberar una oscilación giratoria y escabo en el costado del abdomen del Minotauro, causando que el abdomen blindado de músculos fuera cortado. La hoja se detuvo. Después, sacando la gran espada de una sola vez, el Minotauro fue soplado a un lado.
La gran espada soltó un Vicky pequeño gemido, el cual fue cancelado por los gritos de dolor del monstruo. ¡Fua! ¡Fua! ¡Nu! La distancia entre ellos era de unos 5 metros. Después de cubrir su abdomen sangrado, los ojos del minotauro se tiñeron de rojo y colocó sus manos en el suelo. Sus manos, que ya no tenían su apariencia original, tocaron ligeramente el suelo. Bajó su cabeza a una posición donde podría precipitarse inmediatamente, levantó sus caderas más alto. Esa postura a 4 patas tocando el suelo era como la encarnación de un toro. Bate y los demás miraron. Esa era una postura de asalto que los minotauros a menudo mostraban cuando estaban acorralados. Usar su poderoso cuerno era su carta de triunfo. Triturando todos los obstáculos en su camino, era una incomparable y extremadamente fuerte carga. Solo que esa distancia no era suficiente para su acercamiento. La corta distancia de la carga haría que su poder se redujera a la mitad. Esa era la mejor evidencia de que el minotauro estaba siendo forzado a un ataque desesperado con respecto a su vida y muerte. Su último cuerno, que era la reserva final, constantemente ensanchó sus ojos con ansiedad hacia Bell. Una lanza de visión que veía directamente en la zona más profunda de sus ojos. Comunicación sin palabras. Fuerza de voluntad y fuerza de voluntad se fusionaron. Sus respiraciones se detuvieron. En el instante siguiente, el aire circundante se tensó hasta sus límites. La mirada de Bell se cruzó con la mirada del minotauro. Inmediatamente después. Ambos irrumpieron hacia adelante. ¡Qué ingenuo! Mirando a Bell, quien decidió afrontar de frente el asalto que se aproximaba, Riviera entrecerró los ojos. ¡Idiota! No, Bell-sama. Ese fue el regaño de Bate, cuyo corazón todavía aún no había madurado lo suficiente ya que encontró fallas, y el aparentemente grito de dolor de Lily. Los sonidos que vinieron solo sirvieron como catalizadores para acelerar el asalto. Los oídos de Bell y del minotauro fueron rodeados por las corrientes de los vientos. En un instante, la distancia se acortó. A sus ojos, la figura del rival poco a poco se volvía más grande. La gran espada fue levantada por encima del hombro derecho. El cuerno solitario giró y se dirigió hacia el hombro derecho, balanceando hacia abajo y, al mismo tiempo, levantando. Fue casi un ataque simultáneo. En un instante, el golpe final llegó, el sonido de pedazos plateados rompiéndose. Cuando la gran espada enfrentó el cuerno del minotauro, siguió la fuerza y se precipitó hacia adelante, pero al final, la espada de Bell se rompió. ¡Boo! Las armas se gastan. Justo como en una expedición, las armas con el tiempo se volverán inutilizables. Una espada que no se mantiene absolutamente se romperá. Durante el periodo en el que estuvo encarcelado en el calabozo durante una semana. Primero Aether, entonces el minotauro. La durabilidad de la gran espada plateada fue reducida significativamente por esos dos individuos que la balanceaban usando fuerza bruta y finalmente llegó a sus límites. Cerca de la empuñadura, que progresivamente se hizo polvo y la cuchilla en sí voló en una dirección completamente desconocida. En el cuerno del minotauro no había ni siquiera una sola lesión. Una lluvia de polvo plateado voló dentro de la visión de Bell. Intentó usar la espada sin filo para lanzar una cuchillada a la derecha, pero lo que cortó fue la nada. El cuerno se dirigió hacia la izquierda, mientras mantenía la misma postura de cuando destruyó la espada. Bell y el minotauro se deslizaron más allá del otro. A los ojos de Bell, lo que se reflejó fue la aparición de una sonrisa sombría en el rostro del minotauro. No era una sonrisa de burla hacia el perdedor, sino una sonrisa decidida que un vencedor deseaba. Frente al enemigo que ya había perdido su carta de triunfo, el minotauro vio una victoria garantizada. Su flequillo blanco silenciosamente cubrió sus ojos carmesí. El tiempo pareció pasar lentamente y el minotauro también desapareció gradualmente desde dentro de su visión. Mi carta de triunfo. Y Bell, está aquí, sacó la daga negra. El monstruo frenó violentamente. El minotauro, que estaba en una posición cercana, desesperadamente trató de contrarrestar la inercia del asalto. Ignorar la carga en sus rodillas debido al uso excesivo resultó en su cuerpo girando. La posición de ambos básicamente era de espalda con espalda. La habilidad básica, agilidad, que había sobrepasado sus límites le permitió a Bell lanzar un segundo ataque después el asalto. Blandiendo la daga de Hestia con su mano izquierda en un agarre inverso, liberó un brillante destello mientras se deslizan por el aire. El minotauro, que estaba apuntando a la esquina de su torso, se detuvo y dejó escapar ataques rápidos. H.A.V.O. La daga de Hestia, que se dirigía a la parte inferior derecha del enorme cuerpo, perforó a través de su armadura natural. Puso la fuerza centrífuga para alcanzar su potencia máxima. Ante ese repentino ataque, la postura del minotauro tembló y cayó a un lado. Posteriormente, Bell insertó la hoja negra más profundo en el cuerpo del monstruo e infundió toda la fuerza de su cuerpo en ella. El sonido de las explosiones inmediatamente resonaron. Firebolt. Dogan todo el cuerpo del minotauro comenzó a temblar. Como si su cuerpo tuviera una explosión en el interior, los músculos de su grueso se hincharon. La herida que la daga atravesó desbordó racimos de pequeñas llamas. Los ojos inyectados en sangre del minotauro se abrieron a su
límite. Firebolt se hinchó aún más. Aunque era absurdo, el torso del cuerpo del Minotauro parecía como un globo y crecía constantemente. Aunque ese cuerpo era capaz de anular los efectos de la magia en su piel, no había manera de defenderse desde dentro. Los rayos de llamas, que utilizaron la hoja para entrar en el cuerpo, arrasaron temerariamente y quemaron al Minotauro directamente. Las llamas que no tenían a dónde ir intentaron encontrar una salida y se derramaron a través de su garganta. Asterisco cauf asterisco, las llamas escarlatas se rociaron desde su nariz y boca. Ga, ja, ja, se achó. El Minotauro, cuya garganta fue quemada, emitió un rugido, levantó su enorme brazo y lo osciló hacia abajo hacia Bell, que estaba a una corta distancia. Un ataque de codo utilizando su poderosa fuerza. Se trataba de un martillo que definitivamente convertiría el cuerpo de Bell en trozos de carne. La muerte llegaría después de un segundo. Antes de que el martillo tocara su cabeza, en ese momento, Bell fue más rápido. Firebolt. Una explosión. Un trágico aullido de muerte estalló. La parte superior del cuerpo del Minotauro se hizo pedazos y voló por todas partes. El cuerpo interior, que comprimió el calor, también hizo erupción y, acompañado de un rugiente sonido, una flor de llamas floreció. Las llamas escarlatas y el humo se elevaron gradualmente hasta el techo del calabozo. Hizo que todos los testigos pensaran en la escena de un volcán en erupción, y el pequeño cuerpo, que apenas era su aspecto original, cayó en el suelo. Lo que cayó fue una lluvia de sangre y carne. Los cientos o miles de carne carbonizada le añadieron color al humo de las llamas. Pedazos del toro, seguido por el sonido, cayeron uno tras otro en el suelo. En la gran altitud, un gran piedra mágica bailaba y giraba mientras apuñalaba el suelo. Realmente ganó. Bake murmuró mientras estaba aturdido. Como si no pudiera creer lo que vio, miró a Bell, que estaba parado delante de él. Se volvió hacia sí mismo de nuevo y puso en duda la indagación de ese chico pidiendo ayuda. ¿Cuándo fue que su crecimiento le permitió abrumar al Minotauro? No. ¿Cuánto tiempo le tomó a él derrotar a ese monstruo por sí mismo? Tratando de pensar en las respuestas, el rostro y cuerpo de Bate parecían estar hirviendo mientras se volvía completamente rojo. Una incontrolable ansiedad y vergüenza se apoderaron de todos los rincones de su cuerpo desde su estómago. Mente cero. Ese se desmayó mientras está de pie, mirando al inmóvil Bell, que mantenía la postura de balanceo de la daga de Hestia. Las dos hermanas, Tioni y Tion, estaban igualmente aturdidas y murmuraron. Hacia la figura quemada del chico, incluso había un poco de miedo. Era como la imagen de una escena directamente tomada de una leyenda. El aventurero se había convertido en una estatua. Responde a mis preguntas, Javid. ¿Qué demonios es ese mocoso? Bell-sama, Bell-sama, hey, TCH. Ante Lily, quien dio unos pasos y corrió, Bate se quedó sin palabras. Debido a la angustia emocional indescriptible, reveló una expresión como si hubiera comido algo amargo. En ese momento, la escena entró en su visión. La espalda de Bell, cuya armadura defensiva ya estaba rota. Su andrajosa camisa negra estaba hecha jirones. Era solo gracias a los restos entre los hombros que la tela apenas estaba conectada entre sí. Entonces, bajo la fina tela, había muchos agujeros. El texto sagrado grabado se reveló. Riviera, dime el estado de ese mocoso. ¿Me estás diciendo que fisgoneé? Los músculos que Bell revelaba solo eran la mitad superior de su espalda. No solo no se podían ver las ventanas de magia y estado debajo de ella, incluso las habilidades básicas estaban cubiertas por los jirones de tela, así que era imposible ver todo. Él lo está exponiendo descaradamente. ¿Cómo se llama eso? Fisgonear. Incluso si lo dejas así, si no ves tú, alguien más lo hará. Viste casualmente y no rompiste las reglas. Esa era la sugerencia de Bate. Riviera, que gritó en voz alta, se acercó a interpretar el texto sagrado. Al mismo tiempo, la elfo conocedora suspiró. Como se esperaba, estaba interesada. Su mirada vagó por los alrededores de la espalda de Bell. Sus ojos color esmeralda persiguieron el texto negro grupo. Hey, ¿todavía no acabas? Espera un minuto, pronto terminaré de leer. Riviera dijo hasta ese punto y luego se detuvo. Bate tenía una mirada de sorpresa. Tione y los otros, que también estaban escuchando, se dirigieron hacia ella. Poco después, el sonido de risas como campanillas salió de su boca. Fu, ja ja ja. ¿Qué? Hey, en serio, Azu, también puedes leer un poco de texto sagrado, ¿cierto? ¿Puedes entender algo? En el fondo de su corazón, Bate reveló una expresión feroz hacia Riviera, quien reía ridículamente con los hombros temblorosos. Entonces dirigió el problema hacia Azu. Ella no se movió, como si no pudiera ver nada aparte del chico. Fijó su mirada sobre sus hombros. Sus ojos dorados asumieron una actitud afilada como una espada. Ja. Todas las habilidades básicas son ese. Todas ese. Bate y Tione emitieron por unanimidad una voz sorprendida. Esta vez, realmente estaban sin palabras. En realidad, la habilidad básica de magia no se puede ver debido a la ropa desigual, pero el contenido debe ser todo igual. Azu lo explicó de esa manera. Sin embargo, también hubo un hecho de que no le dijo a Bate y los demás, lo que también se quedó atascado en la garganta de Riviera. Esa habilidad básica que superó los límites haría que cualquiera dudara de sus propios ojos. ¿Cómo se llama? Una voz tranquila rompió el
el silencio. Resonó. Después de que se emitió el sonido, aparte de Asu, las miradas de todos se reunieron en él. Bajo las numerosas miradas, Finn utilizó su lanza para golpear ligeramente su propio hombro. Los ojos serenos que miraban el aventurero humano cambiaron repentinamente para mirar a Bate y los demás. La mirada seria buscaba el nombre del niño. ¿Cuál es su nombre? Yo no sé. Nunca lo he escuchado. Riviera. ¿Cuánto tiempo vas a reír? Fufu. Ah, lo siento. Entonces, ¿qué pasa? Lee su estado. Quiero saber su nombre real. Ah, cierto. Espera. Existía un contrato en el estado que mostraba la relación entre el dios y la persona bendecida por la gracia. Para permitir que la gracia se activara, debía tener grabado el nombre del dios y también el verdadero nombre del usuario en la misma. Riviera se preparó para leer los nombres de la lista y entrecerró los ojos. En ese momento, antes de que pudiera hablar, Asu pronunció el nombre. Del. Asu. Una voz tranquila resonó en los alrededores. Su postura todavía no cambió. Ante la voz de Tion, Asu no miró hacia atrás y siguió centrando su conciencia en el cuerpo del chico. Del Cranel. No era una piedra en el borde del camino. Lo que se reflejaba en sus ojos dorados era claramente la figura de un chico. El tiempo total utilizado fue de aproximadamente un mes. El número de monstruos muertos era de 3001. Eso fue lo que sucedió hace 3 días. Renovó en gran medida el registro de alcanzar el LV2 y nació el conejo más rápido del mundo. Epílogo. Página 0, mayor que página 1. Sonidos de llanto resonaron. Su garganta sollozaba y otra vez, las lágrimas también cayeron en grandes gotas. Él firmemente se aferró al gran pecho. Era el sonido de un niño llorando. También, quien le palmeaba la cabeza y sostenía a ese niño que estaba cubierto de sangre y contusiones, era un anciano corpulento. ¿Te duele? Bell, escuchando el sonido simpático que vino de arriba de su cabeza, el niño primero asintió, entonces negó con la cabeza. Al final, comenzó a llorar de nuevo. El anciano no pudo evitar mostrar una sonrisa. Continuó abrazando a ese niño que temblaba. Por eso te dije que no corrieras fuera de la aldea. Viéndote ser hecho jirones por un goblin, me aterrorizo. Una voz nostálgica, una acción nostálgica, una sonrisa nostálgica. No podía ver y tocar la figura de esa persona de nuevo. Incluso durante el atardecer era excepcionalmente brillante. Sin embargo, debes soportarlo. No has perdido ante ese monstruo. Levanta tu pecho. El ardiente cielo carmesí tenía una extensión de luz dorada brillando a través de las infinitas llanuras. En ese hermoso paisaje que reconocí de antes, las estables y tranquilas palabras de esa persona le fueron dichas al niño en sus brazos. Debe ser un pedazo de memoria que no podía recordar. Abriendo mis ojos, lo olvidaría. El más antiguo, el más inquietante, deseo pasado. Algo que no podía ser reemplazado, el anhelo infantil y débil. Muy genial, veo. Con esa gran sonrisa, el niño lloró una vez más. Su cabeza estaba brumosa y las lágrimas seguían desbordándose. Sus ojos reflejaban una expresión de anhelo. Mientras levantaba la cabeza y miraba el rostro de esa persona cercana, hizo un juramento usando los sonidos de sus lágrimas, el movimiento de los labios del pequeño niño y mi voz mientras estaba parado afuera. Solo la forma de las palabras cambió, pero el resto se superpuso entre sí perfectamente. Quería ser como tú. Quería convertirme en una persona tan fuerte como tú, quien me salvó. Quería ser como tú, mi único héroe. Demasiado pequeño, demasiado pequeño. En lugar de hacer a este anciano tu objetivo, ¿por qué no aspirar a algo más grande? Entonces, si soy capaz de llegar a ser como los héroes de las leyendas, si soy capaz de convertirme en esas personas que fueron bendecidos por todos, ¿me querrás? ¿Estarás orgulloso de mí? ¿Serás feliz? Ah, estaré tan contento que no podré cerrar mi boca. Eres mi nieto. Te mostraré a los demás, riendo en voz alta y sin importar cuándo, todavía estaré orgulloso de ti. Entonces yo, si ese es el caso, yo, no habrá error. Yo, si estás protegiéndome desde el cielo sin importar el momento, entonces eres mi único. Sin importar cuándo, te protegeré. Sin importar cuándo, pensaré en ti. Así que, no digas que es para este anciano. Revelando un rostro lleno de arrugas, esa persona sonrió. Si eres hombre, entonces persigue los traseros de las mujeres. Si eres hombre, entonces abalánzate hacia las mujeres. Deja que los demás vean tu figura heroica. Continúa avanzando hacia adelante. Entonces, esa persona, con una mirada transparente, dijo, siempre y cuando sea para la persona por la que te sientes atraído, no importa si eres un héroe o no, puedes hacer cualquier cosa. La escena roja y dorada desapareció gradualmente. Mi visión poco a poco fue rodeada por la noche. Usé toda mi fuerza para estirar mi mano. En las profundidades de la luz, esa persona finalmente dijo esta frase. Si tengo que decir por qué, es porque eres el nieto del que estoy orgulloso. ¿Qué clase de sueño tuviste, Belcon? Mirando las lágrimas que corrían por el rostro de Bell, Estia preguntó en voz baja. En la cama del centro de tratamiento en Babel, el único miembro de su familia dormía tranquilamente. Fue transportado por la chica de cabellos y ojos dorados. La chica ayudante también estaba allí. El sonido de su respiración tranquila se fundió en el interior silencioso, pasando por la prueba de una batalla extremadamente viciosa en el rostro del chico que logró la victoria.
No había ninguna expresión. Estaba muy tranquilo, a pesar de que todavía hay un montón de cosas que tengo que decir. Estia suavemente limpió con sus dedos las lágrimas en la esquina de sus ojos. Sus labios se separaron y enfrente del chico que estaba en un profundo sueño. Lentamente reveló una sonrisa tranquila. Has trabajado duro. Felicitaciones. Después de mirar a su alrededor tranquilamente, Estia levantó suavemente el flequillo de Belle y le dio un beso en la frente. La diosa, cuyas mejillas estaban ligeramente rojas, miró la leyenda grabada en la espalda del chico y entrecerró los ojos. Esta es la primera página. Fin del volumen 3.